¿Crees que lo sabes todo sobre los incas? Piensa otra vez. Olvida lo que aprendiste en la escuela sobre Machu Picchu y Atahualpa. Hoy vamos a desenterrar 29 datos increíbles, olvidados y en algunos casos demasiado incómodos para contarlos. En clase, desde momias que gobernaban después de muertas hasta cirugías craneanas con éxito en pleno siglo XV, lo que estás a punto de descubrir te va a volar la cabeza, literalmente. Los incas no dejaron libros, pero sí dejaron pistas. Y en este video vamos a leer esas pistas como si fueran un código ancestral. Quipus de curiosidad a caminos de misterio y montañas de historia viva. Así que prepárate para un viaje por el verdadero imperio del sol, uno que aún hoy sigue iluminando la memoria de todo un continente. Y si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like, porque aquí, cada dato olvidado revive. 1. El origen mítico de Manco Cápac y Mama Ocllo. Todo imperio necesita un mito fundador. Para los incas, ese mito comienza en el lago Titicaca, el ombligo del mundo andino. De sus aguas sagradas emergieron dos figuras envueltas en misterio, Manco Cápac y Mama Ocllo, hijos del dios Inti, el sol. Pero no vinieron a gobernar, vinieron a civilizar. Según la leyenda, Inti los envió a la tierra con una misión: fundar un imperio de orden y sabiduría. Les entregó una vara de oro y les dijo que debían caminar hasta encontrar el lugar donde esa vara se hundiera fácilmente en la tierra. Ese lugar sería sagrado, fértil y digno de ser el centro del mundo, el futuro Cusco. Durante su peregrinación, Manco y Mama enseñaron a los hombres a cultivar, construir, respetar las leyes y adorar al sol. A las mujeres, les chunchos enseñaron a hilar, tejer y cuidar del hogar. Eran más que líderes, eran modelos civilizadores, mitad humanos, mitad dioses. Pero este origen mítico también tiene su lado oscuro. Algunos relatos hablan de conflictos con pueblos originarios, de sangre derramada para establecer el dominio sagrado, de una pacificación no tan pacífica, porque incluso en las leyendas más doradas, el poder no nace sin sombra. Al final, Manco Cápac se convierte en el primer Sapa Inca, el gran gobernante, y Mama Ocllo en su esposa y hermana. Una unión que para nosotros puede sonar tabú, pero que en el mundo andino simbolizaba la pureza del linaje solar. Así nació el Tahuantinsuyo, no con conquistas, sino con un mito, que justificaba todas las conquistas por venir. 2. La ley del Inca, castigos ejemplares y control total. Si pensabas que el imperio Inca era puro orden y armonía, es hora de mirar un poco más de cerca, porque detrás de los templos perfectos y los caminos interminables, había una red de leyes férreas que mantenía a millones de personas en línea, y con mucho miedo de salirse del camino. El Sapa Inca, considerado hijo del sol, no solo gobernaba, encarnaba la ley misma. Su palabra era incuestionable, y su voluntad, ley divina. Pero no gobernaba solo. Existía una burocracia complejísima, con jueces locales, inspectores y supervisores que controlaban hasta el último rincón del imperio. ¿Y qué pasaba si alguien robaba, mentía o desobedecía? Nada de multas o advertencias. Los castigos eran rápidos, ejemplares y muchas veces brutales. Un ladrón podía ser ejecutado en público, un funcionario corrupto, desmembrado, incluso alguien que simplemente faltara a su trabajo obligatorio, la mitad, podía ser castigado con trabajos forzados o expulsión de su comunidad. Pero lo más impresionante era el nivel de vigilancia. Los incas implementaron una especie de auditoría social colectiva, donde cada ayllu, comunidad, se autorregulaba y reportaba comportamientos indebidos. Todos sabían lo que hacían todos, y el miedo al castigo era tan fuerte que el crimen era mínimo. Aún más, el Sapa Inca podía dictar leyes según las estaciones, las necesidades del Estado o incluso visiones de los sacerdotes, y nadie podía cuestionarlas, porque desobedecer al Inca no era solo desobedecer al Estado, era desafiar al mismísimo sol. Así, la ley no era solo una herramienta de orden, era un arma de control ideológico, donde justicia y temor caminaban de la mano. 3. Machu Picchu, retiro real, observatorio o algo más. Escondida entre montañas y nubes, como si quisiera mantenerse al margen del tiempo, Machu Picchu es mucho más que una postal turística. Es un enigma de piedra, una ciudad suspendida en el misterio que los españoles nunca encontraron y tal vez por eso sobrevivió. Según la versión más aceptada, fue mandada a construir por el Inca Pachacútec en el siglo XV como retiro real, un lugar de descanso y contemplación
para la élite del imperio. Sus terrazas, templos y residencias muestran un diseño cuidado al extremo, pensado para armonizar con el paisaje y con el cosmos, porque aquí está el verdadero misterio. Muchos de sus edificios están alineados con eventos astronómicos clave, como los solsticios, equinoccios y fases lunares. El Intihuatana, una roca tallada en forma de reloj solar, parece captar los rayos del sol con una precisión casi sobrenatural. ¿Era Machu Picchu un observatorio celeste, un centro ritual o ambas cosas? Además, su ubicación no es casual. Está estratégicamente ubicada entre montañas sagradas, ríos que forman espirales naturales y caminos que conectan con rutas rituales. Algunos arqueólogos creen que su construcción responde a una geografía simbólica, una especie de mapa tridimensional del universo andino. Y luego está el misterio de su abandono. ¿Fue por decisión del Estado? ¿Por enfermedad? ¿Por razones rituales? Nadie lo sabe con certeza. Pero cuando Hiram Bingham la redescubrió en 1911, ya estaba dormida entre la selva, intacta, como esperando ser recordada. Machu Picchu no es solo una maravilla arquitectónica, es un portal al pasado y tal vez una biblioteca silenciosa que aún no hemos aprendido a leer. 4. El sistema de caminos, la red vial más avanzada de América. Antes de asfaltar avenidas, antes de puentes colgantes y túneles modernos, los incas ya habían creado una red de caminos tan extensa y bien planificada que aún hoy desafía la lógica moderna. Estamos hablando del Capac Ñan, el gran camino del Inca. Esta red conectaba todo el Tahuantinsuyo, desde las selvas tropicales de la Amazonía hasta los desiertos costeros del Pacífico, atravesando alturas vertiginosas en los Andes. En Ninos, total, se estima que el imperio poseía más de 40.000 kilómetros de caminos interconectados, y todo eso construido sin rueda, sin hierro y sin animales de tiro. Los caminos no eran simples senderos, eran verdaderas obras maestras de ingeniería. Incluían puentes colgantes de fibras vegetales, escaleras esculpidas en roca, canales de drenaje e incluso túneles excavados a mano. Y lo más impresionante, muchos de estos caminos aún están en uso. Pero la red no era solo física, también era una red de poder y control. A lo largo de los caminos existían los tambos, estaciones de descanso y almacenamiento. Allí, mensajeros, ejércitos y funcionarios del Estado podían comer, dormir y reabastecerse. Era un sistema de logística digno de cualquier imperio moderno. Y lo más veloz de esta red, los chasquis, mensajeros que corrían grandes distancias en sistema de relevos. Gracias a ellos, un mensaje podía recorrer cientos de kilómetros en un solo día, atravesando desiertos, montañas y ríos. El Capac Ñan no era solo un camino para andar, era el camino del poder, de la fe y del orden imperial, una columna vertebral que mantenía unido un territorio colosal y que de algún modo aún pulsa bajo nuestros pies. 5. Quipus, el sistema contable, y tal vez escrito, de los incas. Imagina un imperio sin escritura, o mejor dicho, sin escritura como la conocemos, porque los incas, incluso sin usar letras ni papiros, desarrollaron un sistema tan avanzado que tal vez fue mucho más que simple contabilidad. Estamos hablando de los quipus, cuerdas con nudos que guardaban los secretos del imperio. A primera vista parecen collares de macramé, pero en realidad los quipus eran herramientas de registro utilizadas para llevar cuentas, censos, calendarios y posiblemente incluso historias. Cada quipu estaba compuesto por cuerdas colgantes unidas a un cordón principal, con diferentes colores, longitudes, grosores y tipos de nudos, cada variable con un significado específico. Con ellos, los quipu camayok, guardianes de los quipus, podían registrar desde la cantidad de maíz almacenado en un depósito hasta el número de guerreros en una región. Estaban entrenados para leer e interpretar los nudos como si fueran bibliotecarios de cuerda, y su posición era tan respetada como la de los sacerdotes. Pero lo que más intriga a los estudiosos es que existen indicios de que los quipus también podrían contener lenguaje simbólico. Algunos investigadores creen que los patrones de nudos y colores podrían representar fonemas o ideas, es decir, una forma codificada de escritura. Lamentablemente, muchos quipus fueron destruidos tras la conquista española, considerados instrumentos del demonio. De los miles que existieron, solo unas pocas centenas han sobrevivido, y la mayoría aún no han sido descifrados. Un misterio que sigue desafiando a lingüistas, matemáticos y arqueólogos. Quizá cuando finalmente aprendamos a leer un quipu, descubramos historias que los libros nunca contaron, porque tal vez
escondido entre cuerdas y nudos, el verdadero pensamiento inca aún espera ser desatado. 6. El culto al sol, Inti y el poder divino del Inca. No se puede entender el imperio inca sin mirar hacia arriba, hacia el sol, porque más que una estrella en el cielo, Inti era el Dios supremo, el padre de todos los incas, el origen de la vida y del poder. Y no solo se le adoraba, se le obedecía. El culto al sol no era opcional, era la religión oficial del Estado, impuesta en cada rincón del Tahuantinsuyo. En cada ciudad conquistada se construía un templo solar. En cada ceremonia se ofrecían cantos, danzas, hojas de coca y en ocasiones sangre. Inti era generoso, pero exigente. El Coricancha, el templo principal de Inti en Cusco, era considerado el ombligo espiritual del mundo andino. Sus muros estaban cubiertos de oro y en su interior se encontraba una representación del sol hecha de oro macizo, tan resplandeciente que, según las crónicas, deslumbraba al amanecer. Era el lugar más sagrado del imperio, hasta que los españoles lo fundieron todo y construyeron una iglesia encima. Pero lo más interesante es cómo el Zapa inca usaba ese culto para legitimarse. Como hijo directo del sol, su autoridad era divina. No necesitaba justificar sus decisiones, bastaba con recordar su linaje celestial. Las festividades del Inti Raymi, por ejemplo, no solo eran celebraciones del solsticio de invierno, eran también un acto político para reafirmar su poder frente al pueblo. Inti no solo brillaba en el cielo, brillaba en la política, en la economía, porque incluso las cosechas se atribuían a él, en el calendario, en la arquitectura y en el miedo, porque desobedecer al Inca era lo mismo que darle la espalda al propio sol. Así, entre luz, oro y rituales, el culto a Inti se convirtió en la columna espiritual que sostenía todo el imperio. 7. El ejército inca, organización, estrategia y disciplina. Cuando se piensa en los incas, muchos imaginan templos, terrazas y quipus, pero pocos recuerdan que también fueron una de las potencias militares más eficientes de la historia precolombina. Su ejército no solo conquistó un territorio enorme, lo hizo en tiempo récord y casi sin escritura. El éxito militar incaico se basaba en 3 pilares: organización, estrategia y disciplina. Todo varón mayor de edad debía servir como soldado cuando el Estado lo requería. No existía un ejército permanente, sino una milicia movilizada por regiones según las necesidades del Inca. Antes de invadir, los incas solían enviar emisarios con una oferta: sumisión pacífica a cambio de protección, acceso a tierras y participación en las festividades imperiales. Si la respuesta era negativa, venía la guerra. Y no era bonita. Los soldados eran organizados en unidades decimales: 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, cada grupo con su líder correspondiente. Los ejércitos llevaban consigo provisiones, herramientas, armas y estandartes sagrados, y gracias al Capac Ñan podían moverse rápidamente por todo el imperio. El armamento incluía lanzas, mazas, hondas, arcos y una temida arma de bolas llamada bolas incaicas, capaces de derribar enemigos a distancia. A pesar de no tener hierro, sus herramientas de combate eran letales y su formación impecable. Pero más allá de la fuerza bruta, lo que destacaba era la estrategia psicológica y logística. Los incas sabían cuándo atacar, cómo cercar al enemigo y cómo cortar suministros. Y una vez vencidos, los pueblos eran reasentados estratégicamente para evitar futuras rebeliones. Así, el ejército inca no era solo una máquina de guerra, era una herramienta política, un símbolo de orden y una manifestación terrenal del poder del sol. 8. Las vírgenes del sol, entre devoción, poder y sacrificio. En un imperio donde el sol era Dios y el Inca, su hijo, existían mujeres, escogidas para vivir literalmente a la sombra de lo divino, las Akyas, o escogidas, conocidas también como las vírgenes del sol. Estas jóvenes eran seleccionadas desde niñas por su belleza, pureza e inteligencia, muchas veces entre las familias nobles y en ocasiones también entre sectores populares. Eran llevadas a los Aclahuasi, casas sagradas donde pasaban años formándose en religión, tejido, cocina ritual y música. Vivían aisladas del mundo exterior como novicias solares, pero no todas seguían el mismo camino. Algunas se convertían en sacerdotisas al servicio del culto solar, otras en esposas ceremoniales del Inca, lo cual les confería prestigio e influencia. Las más hábiles
eran enviadas como obsequios diplomáticos a líderes locales como símbolo de alianza, y luego estaban las destinadas al sacrificio. En tiempos de crisis, sequías, terremotos, eclipses, ciertas vírgenes del sol eran consagradas como ofrendas a los dioses. Vestidas con trajes rituales, tras complejas ceremonias, eran sacrificadas y sepultadas en altares de montaña junto a alimentos, bebidas y objetos sagrados. Todo esto con el fin de restaurar el equilibrio cósmico. Para los incas, esto no era una tragedia, sino el más alto honor. Morían como seres divinos y sus cuerpos eran cuidadosamente momificados y conservados en santuarios inaccesibles. Las akyas vivieron entre lo sagrado y lo político, entre el silencio y el poder. Fueron piezas clave del tablero ideológico del imperio, y sus ecos aún resuenan entre las piedras y los vientos de los Andes. 9. El Ayllu, la célula comunal que sostenía el imperio. Antes que los impuestos, los bancos o las empresas modernas, existía algo mucho más antiguo y sorprendentemente eficaz. El Ayllu, la unidad básica de la sociedad inca, no era solo una familia extendida, sino una comunidad de trabajo, solidaridad y memoria ancestral. Cada Ayllu agrupaba familias con antepasados comunes y tierras compartidas. Vivían juntos, cultivaban en común, criaban animales y se ayudaban en todas las labores. La tierra no era privada, sino colectiva, y su uso era otorgado por el Estado según las necesidades. El Ayllu era la base del sistema tributario llamado Mit'a. El Estado exigía trabajo, no dinero, y cada comunidad debía aportar personas para construir caminos, templos, fortalezas o servir en el ejército, en turnos bien organizados. El líder local, llamado curaca, organizaba la vida cotidiana, resolvía disputas y reportaba al poder central. También se aseguraba de que nadie quedara sin tierras ni alimento, reforzando la estabilidad social. Pero el Ayllu no era solo estructura, era una forma de ver el mundo. Cada persona pertenecía a un todo, unida a sus vivos y a sus ancestros. No existía el individuo aislado, había deberes, pero también protección. Incluso tras la caída del imperio, el Ayllu sobrevivió en muchas regiones andinas, resistiendo a la colonización, y aún hoy en zonas rurales del Perú y Bolivia sigue funcionando como una herencia viva de un orden ancestral que nunca fue completamente vencido. 10. Las técnicas agrícolas en terrazas y el control del agua. Cultivar. En los Andes no es tarea fácil. Las montañas son escarpadas, el suelo rocoso, el clima cambiante. Pero los incas no se rindieron ante la geografía, la transformaron. Y lo hicieron con una de las técnicas agrícolas más avanzadas del mundo antiguo, las andenes, o terrazas agrícolas. Estas plataformas cortaban las laderas como escalones monumentales. Cada una era construida con muros de piedra y capas de tierra, diseñadas para prevenir la erosión, retener humedad y permitir cultivos a gran altitud. Algunas alcanzaban los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El secreto no estaba solo en la forma, sino en el control del agua. Cientos de canales, reservorios y acueductos distribuían el agua de lluvias y ríos de forma milimétrica, irrigando incluso los campos más altos. Una obra de ingeniería hidráulica ancestral sin precedentes. Gracias a esta tecnología, podían cultivar desde papas y quinoa en las alturas hasta maíz y frutas en los valles. También crearon centros experimentales agrícolas, como Moray, donde probaban qué plantas se adaptaban mejor a distintos microclimas. Los alimentos eran almacenados en silos llamados colcas, repartidos por todo el imperio, garantizando reservas ante catástrofes o guerras. Hoy en día, muchas de estas terrazas siguen en uso y los científicos aún estudian cómo una civilización sin acero ni ruedas pudo domesticar las montañas y alimentarse con tanta eficiencia. 11. La medicina inca, cirugías craneanas y herbolaria avanzada. Mucho antes de la anestesia o los quirófanos modernos, los incas abrían cráneos humanos y los pacientes sobrevivían. No es leyenda, es arqueología. Las trepanaciones craneanas practicadas por los médicos andinos son uno de los grandes misterios de la medicina precolombina. Estos procedimientos consistían en remover partes del hueso craneal, usualmente para tratar fracturas, aliviar presión o expulsar espíritus malignos. Y lo más increíble, la mayoría de los cráneos muestran señales claras de cicatrización, prueba de que los pacientes no solo sobrevivían, sino que sanaban. La medicina inca combinaba ciencia y espiritualidad. Usaban cientos de plantas medicinales,
como la coca, la muña, la menta o el achiote, para tratar infecciones, dolores, problemas digestivos o nerviosos. También aplicaban masajes, baños de vapor, dietas especiales y rituales de purificación. La enfermedad era vista como un desequilibrio entre cuerpo, mente, espíritu y entorno. Los médicos, llamados Hampek, podían especializarse en cirugía, herbolaria o dolencias del alma. Su conocimiento era transmitido oralmente, aunque algunos creen que también fue codificado en quipus secretos. Incluso tenían temazcales andinos, saunas medicinales donde se trataban enfermedades respiratorias o se purificaba el cuerpo. Lejos de ser primitiva, la medicina inca era holística, avanzada y profundamente conectada con la naturaleza. 12. La coca, sagrada, estimulante y controlada por el Estado. Hoy en día, la palabra coca causa controversia, pero en el mundo inca, esta hoja era sagrada, una aliada espiritual, medicinal y social. La hoja de coca se usaba desde mucho antes del imperio, pero fueron los incas quienes la convirtieron en un bien estatal, cultivado en zonas específicas y entregado como tributo al Estado. Luego era redistribuida entre sacerdotes, nobles, chasquís y soldados. Masticar coca, el famoso acullico, no era un acto casual, era un ritual. Antes de llevarla a la boca, se ofrecía a la Pachamama como agradecimiento. También se arrojaban hojas al viento o se enterraban como ofrendas. Era utilizada como anestésico, estimulante, digestivo y en rituales. Permitía resistir el frío, el hambre y el cansancio. Para los mensajeros del imperio y para quienes vivían a más de 3.000 metros de altitud, era indispensable. A diferencia de su estigmatización moderna, la coca natural no es una droga recreativa. Su uso era ritualizado, respetuoso y profundamente espiritual. Para los incas, una hoja podía conectar el cuerpo con los dioses. Era medicina, símbolo de poder y expresión de equilibrio. 13. El sistema de mita, trabajo obligatorio como columna del imperio. En el imperio inca no existía el dinero como lo conocemos. En lugar de tributos en monedas, se pagaba con lo más valioso, el trabajo. Y el sistema que organizaba todo eso se llamaba mita. La mita era un régimen de trabajo obligatorio y rotativo, donde cada ciudadano del Ayllu debía prestar servicio al Estado durante un tiempo determinado. Podía ser en la agricultura estatal, en obras públicas, construcción de caminos, minería o el ejército. A cambio, el Estado proveía comida, vivienda y vestido. Tras cumplir su turno, el trabajador regresaba a su comunidad. Hasta la próxima convocatoria. Gracias a la mita, los incas construyeron caminos en los Andes, fortalezas en picos imposibles y almacenes en zonas desérticas. Era una maquinaria colectiva, bien engrasada, que movía un imperio sin necesidad de salarios. Pero no todo era armonía. En zonas recién conquistadas, el sistema podía volverse coercitivo, y tras la llegada de los españoles, la mita colonial fue distorsionada hasta convertirse en un régimen de explotación brutal, especialmente en las minas. Aún así, en su forma original, la mita representaba un principio andino esencial: el trabajo como ofrenda, como acto comunitario, como sustento del equilibrio universal. 14. Las momias sagradas, ancestros eternos que gobernaban después de muertos. En el mundo andino, la muerte no era el final, era apenas una transición hacia otra forma de existencia activa, y los incas llevaron esa creencia al extremo. Sus antiguos gobernantes seguían vivos después de muertos, convertidos en momias sagradas que aún participaban en la vida política y espiritual del imperio. Estas momias no eran simples cuerpos embalsamados, eran tratadas como entes vivos, con nombre, historia y autoridad. Se las vestía con ropas finas, se les ofrecía comida y bebida, y en las grandes festividades eran sacadas en procesión por las calles de Cusco para saludar al pueblo y visitar sus antiguos palacios. Los encargados de cuidarlas eran sacerdotes especializados y sus propias panacas, las familias reales, descendientes de cada inca. Ellos se encargaban de que no les faltara nada, ni ropa nueva, ni tributos, ni respeto. Pero lo más insólito es que estas momias seguían tomando decisiones. Las panacas consultaban sus deseos antes de negociar alianzas, emprender campañas o tomar tierras. Era como si el linaje real nunca muriera, solo cambiara de estado físico. Cada momia tenía su propio domicilio y servidores.
y entre ellas había rivalidades. Algunas crónicas relatan conflictos entre las momias de antiguos incas, cada una representada por sus descendientes vivos, en una especie de política de ultratumba. Cuando llegaron los españoles y vieron este culto, lo consideraron herejía. Muchas momias fueron destruidas o escondidas, pero otras sobrevivieron ocultas, y hasta hoy hay comunidades andinas que mantienen prácticas ancestrales relacionadas con la presencia de los muertos. Para los incas, los ancestros no eran pasado, eran presencia, poder, guía y parte activa del destino del imperio Kunquince. La arquitectura antisísmica, ciencia o magia ancestral. Los Andes no son un lugar fácil para construir. Terremotos, pendientes abruptas, suelos inestables. Sin embargo, los incas lograron erigir ciudades enteras, fortalezas y templos que han resistido siglos de sismos, mientras construcciones modernas se desplomaban a su lado. ¿Cómo lo hicieron? La clave está en una combinación de ingeniería empírica, sabiduría ancestral y un sentido casi espiritual del espacio. Las piedras eran cortadas con una precisión asombrosa, sin mortero, pero encajadas de tal forma que resistían los movimientos telúricos al balancearse levemente sin colapsar. Esta técnica, conocida como mampostería poligonal, usaba bloques irregulares, tallados con tanta exactitud que ni una hoja de papel puede pasar entre ellos. Las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro y sus bases eran más anchas que la parte superior, lo que les daba una estabilidad adicional. Además, las estructuras se construían sobre cimientos profundos y drenajes complejos que evitaban deslizamientos y acumulación de agua. Todo esto sin cemento, sin acero, sin grúas, solo piedra, tiempo y un conocimiento transmitido de generación en generación. Algunos expertos modernos aún se maravillan ante la resiliencia de edificios como los muros de Sacsayhuamán o los templos del Coricancha, que han soportado terremotos devastadores sin ceder. ¿Fue solo técnica o hubo algo más? Para los incas, la arquitectura también era una expresión del orden cósmico. Construir bien no era solo una cuestión práctica, era también un acto de respeto a la Pachamama, a los apus, espíritus de montaña, y a las fuerzas invisibles del universo. Ciencia o magia, los muros incaicos siguen en pie, y nos siguen hablando, en silencio, sobre un pueblo que entendía que construir en armonía con la tierra es también construir con sabiduría eterna. 16. Sacsayhuamán, una fortaleza imposible. Imagina una construcción tan monumental, tan precisa y tan resistente, que incluso después de siglos de terremotos e invasiones, sus piedras gigantes aún están firmes, desafiando al tiempo y la lógica. Eso es Sacsayhuamán, la fortaleza de piedra que domina los alrededores de Cusco y que hasta hoy deja boquiabiertos a ingenieros y arqueólogos. Construida con bloques de piedra que llegan a pesar más de 100 toneladas, Sacsayhuamán es un rompecabezas colosal donde cada pieza encaja con una perfección milimétrica, sin argamasa. Las juntas entre los bloques están tan ajustadas que no se puede insertar siquiera una hoja de cuchillo entre ellas. ¿Cómo movieron esas piedras? ¿Cómo las cortaron con tanta precisión? Aún no hay consenso. Algunas teorías hablan de palancas, rampas y trabajo colectivo extremo. Otras, más osadas, mencionan el uso de plantas que ablandaban la piedra. Y claro, no faltan hipótesis más esotéricas: energía sonora, tecnología perdida o intervención divina. Pero Sacsayhuamán no es solo una hazaña de ingeniería, era también un centro ceremonial, militar y político, donde se realizaban festivales como el Inti Raymi, el más importante del calendario inca. Su forma, con 3 murallas en zigzag, recuerda los dientes de un jaguar, animal sagrado en la cosmovisión andina. De hecho, muchos estudiosos creen que Cusco fue planificada con la forma de un jaguar, y Sacsayhuamán sería su cabeza. Cuando llegaron los españoles, quedaron atónitos, y como no podían explicar su construcción, la atribuyeron al diablo. Hoy, Sacsayhuamán sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ingeniería antigua, una prueba de que los incas, lejos de ser un pueblo rudimentario, eran maestros de la piedra, del espacio y tal vez de lo invisible. 17. Los tambos, moteles imperiales y centros de logística. En un imperio que abarcaba miles de kilómetros, desde el actual sur de Colombia hasta el norte de Chile, moverse
no era tarea sencilla, pero los incas lo resolvieron con una genialidad que muchos gobiernos modernos envidiarían. Los tambos, una red de moteles imperiales y centros de logística distribuidos por todo el Capac Ñan. Estos tambos eran edificaciones estratégicamente colocadas cada 20 a 30 kilómetros a lo largo de los caminos reales. Allí, los viajeros oficiales, funcionarios, mensajeros, sacerdotes, soldados podían descansar, comer, abastecerse o cambiar de ropa antes de continuar su ruta, pero no eran simples posadas. Algunos tambos eran enormes complejos, con depósitos, cocinas, corrales y dormitorios. Funcionaban también como almacenes de emergencia, donde se guardaban alimentos, armas, ropa y herramientas para ser redistribuidos en caso de necesidad. Gracias a esta red, el Inca podía enviar tropas o mensajes rápidamente a cualquier punto del imperio. Era una logística perfectamente sincronizada, sin correos electrónicos ni caballos de posta, pero con la eficiencia de un reloj suizo andino. Los chasquis, mensajeros de élite, aprovechaban los tambos para descansar y pasar la información al siguiente corredor. Así, una orden del Inca podía recorrer más de 300 kilómetros en menos de 48 horas. Además, los tambos cumplían una función simbólica. Representaban la presencia del Estado Inca en cada rincón del territorio. Estaban construidos con la misma arquitectura oficial, usando piedra y técnicas uniformes, para recordar que el sol y su hijo gobernaban en todas partes. En resumen, los tambos eran mucho más que estaciones de paso. Eran nodos de una red viva, que mantenía unido al imperio con disciplina, previsión y una sorprendente eficiencia. 18. El Inca como Dios viviente. Control ideológico total. El poder de los incas no era solo político, militar o económico. Era divino. El Sapa Inca, el único gobernante, no era visto como un simple rey, era hijo directo del sol, una entidad sagrada en carne y hueso, cuya autoridad provenía del cosmos. Esta concepción formaba parte de un sistema de control ideológico sofisticado, donde religión, linaje y política se entrelazaban para crear un poder incuestionable. Obedecer al Inca no era solo deber cívico, era una obligación espiritual. Desafiar su palabra era considerado una ofensa al dios Inti y al equilibrio universal. El Sapa Inca vivía rodeado de pompa y misterio. Nadie podía mirarlo directamente a los ojos. Era llevado en litera, vestido con ropas hechas exclusivamente para él, con tejidos y colores sagrados. Incluso su saliva, cabello o uñas eran considerados objetos sagrados, recolectados y resguardados con cuidado. Pero ese estatus divino no era solo una puesta en escena, era parte de un elaborado sistema de dominación cultural. El Inca decidía quién se casaba con quién, redistribuía tierras, autorizaba campañas militares y hasta mudaba de lugar ciudades enteras. Además, todas las grandes festividades, como el Inti Raymi, giraban en torno a su figura. Él era quien ofrecía los sacrificios al sol en nombre de todo el imperio, reafirmando su rol como intermediario entre los dioses y los hombres. Y aún después de su muerte, su poder continuaba. Como vimos, sus restos eran preservados como momias sagradas que aún participaban en la política. Así, el Inca no era solo un gobernante, era un mito viviente, un símbolo del orden cósmico y terrenal, una pieza fundamental en un sistema donde espiritualidad y poder caminaban de la mano. 19. El papel de las mujeres en la política y la religión. Aunque la historia oficial muchas veces las ha dejado en segundo plano, las mujeres jugaron un rol fundamental en la estructura política, económica y espiritual del Tahuantinsuyo. No eran simples esposas o tejedoras, eran lideresas, sacerdotisas, consejeras y guardianas del equilibrio cósmico. Dentro de las panacas reales, las familias nobles descendientes de cada inca, las mujeres ocupaban cargos clave. Algunas administraban tierras, supervisaban tambos, lideraban rituales y tomaban decisiones junto a los curacas y funcionarios del Estado. En el ámbito religioso, su influencia era aún más notoria. Además de las acllas, existían sacerdotisas dedicadas a la Pachamama, Mama Quilla, la diosa luna, y otras deidades femeninas que realizaban ofrendas, observaciones astronómicas y curaciones espirituales. Su conocimiento era transmitido por linajes de mujeres sabias y sus ritos eran esenciales para mantener la armonía entre el cielo y la tierra. También existían alianzas matrimoniales estratégicas, donde las esposas del Inca no eran solo compañeras,
sino instrumentos de poder. La esposa principal, llamada Colla, era frecuentemente su hermana de sangre, para preservar la pureza solar del linaje. Ella ejercía funciones políticas y religiosas, y en algunas regiones era tan venerada como el propio Inca. Además, las mujeres eran protagonistas económicas. Dominaban la producción textil, una de las industrias más valiosas del imperio, y eran responsables de crear los tejidos ceremoniales usados en rituales, intercambios diplomáticos y ofrendas a los dioses. Así, incluso en una sociedad con fuertes elementos patriarcales, las mujeres incas no estaban en silencio. Estaban tejiendo alianzas, conduciendo ceremonias, aconsejando líderes y sosteniendo el imperio con manos invisibles, pero poderosas. 20. La expansión sin escritura. ¿Cómo gobernaban sin alfabeto? ¿Cómo se puede administrar un imperio de millones de personas, miles de pueblos y una geografía brutalmente diversa, sin escritura alfabética? Esa es una de las grandes preguntas que los incas aún le plantean al mundo moderno, porque lo lograron, y lo hicieron con un sistema tan ingenioso como efectivo. Los incas no tenían letras ni libros, pero sí contaban con los quipus, esos enigmáticos cordones de nudos que funcionaban como registros contables, calendáricos y posiblemente narrativos. Junto con una burocracia jerarquizada y altamente entrenada, los quipus permitían almacenar datos sobre tributos, cosechas, población, guerras y desplazamiento. Cada región del imperio tenía curacas y funcionarios locales que reportaban a niveles superiores, formando una pirámide administrativa que culminaba en el Inca. Era un sistema oral, pero profundamente estructurado, donde la memoria, la disciplina y los símbolos visuales, como los quipus y los tocapus en los textiles, reemplazaban la escritura convencional. Además, los mensajes importantes eran transportados por los chasquis, que corrían grandes distancias entre tambos, llevando quipus o mensajes memorizados con precisión. A cada nivel, la información era verificada y reenviada, manteniendo el control en tiempo casi real. Pero lo más sorprendente es que esta maquinaria funcionaba con una eficacia impresionante. No solo administraban recursos y personas, organizaban festivales religiosos, redistribuían alimentos en tiempos de escasez, coordinaban ejércitos y proyectos monumentales, todo sin escribir una sola palabra en papel. Algunos estudiosos creen que este sistema era más que una alternativa, era una forma radicalmente distinta de pensar y organizar el mundo, no menos avanzada, sino diferente, más visual, más colectiva, más ritual, y tal vez por eso, aunque no dejaron bibliotecas ni crónicas escritas, los incas nos dejaron algo más valioso, una red viva de memoria tejida en hilos, caminos y montañas. 21. Las rebeliones internas antes de los españoles. Aunque el imperio inca parece haber sido una máquina perfecta de control y expansión, no todo era obediencia y armonía. Mucho antes de que los españoles pusieran un pie en los Andes, ya había focos de resistencia y rebelión en distintas partes del Tahuantinsuyo. El modelo incaico imponía el dominio de Cusco sobre decenas de pueblos con culturas, idiomas y tradiciones propias. Y aunque muchos aceptaban esa dominación por conveniencia, acceso a alimentos, protección frente a enemigos o alianzas comerciales, otros nunca aceptaron realmente la autoridad del Inca. Entre los rebeldes más notables estaban los chachapoyas, del norte del actual Perú, que resistieron la conquista, e incluso después de ser derrotados continuaron rebelándose. También estaban los cañaris, en la actual región del Ecuador, y algunos grupos collas y aymaras del altiplano boliviano, que mantenían tensiones constantes con el poder central. Las rebeliones eran reprimidas con rapidez, pero la inconformidad persistía. En algunos casos, los incas respondían con violencia, en otros, con estrategias sutiles de asimilación forzada, como los desplazamientos poblacionales, Micmac, y la imposición de festivales solares sobre cultos locales. Lo más preocupante para el imperio era que estas tensiones internas mostraban las grietas por donde el poder podía desmoronarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la llegada de los españoles. Muchos de estos pueblos decidieron aliarse con los invasores, viendo en ellos una oportunidad para liberarse del dominio incaico. En resumen, cuando los españoles llegaron, el imperio ya estaba herido desde dentro. La imagen de una civilización unida contra el conquistador es una construcción posterior. La verdad es que el Tahuantinsuyo ya enfrentaba sus propios fantasmas de insatisfacción, conflicto y resistencia. 22.
El impacto devastador de la viruela antes de la conquista. Cuando pensamos en la conquista del Imperio Inca, solemos imaginar a Pizarro, sus caballos y sus arcabuces. Pero antes de que esos hombres llegaran a Cusco, un enemigo invisible ya había comenzado a destruir el imperio desde dentro, la viruela. Esta enfermedad llegó a América con los primeros europeos, probablemente desde Panamá, y se expandió a través de rutas comerciales mucho antes de que los propios conquistadores pusieran un pie en los Andes. Como un viento oscuro cruzó las montañas, los valles y los tambos, matando silenciosamente a miles. Los pueblos andinos no tenían inmunidad natural contra este nuevo mal. La viruela no solo provocaba fiebre y llagas, desfiguraba, cegaba y mataba en pocos días, arrasando con comunidades enteras. Pero lo más trágico fue su impacto en la estructura política. El emperador Huayna Cápac murió de viruela alrededor de 1525, al igual que su heredero designado. Esto dejó un vacío de poder que desencadenó una guerra civil entre sus hijos, Atahualpa y Huáscar, debilitando al imperio justo cuando más necesitaba unidad. Para cuando Pizarro llegó, el Tahuantinsuyo ya estaba fracturado, exhausto y diezmado. En algunas regiones, hasta el 60% de la población había muerto. No quedaban suficientes trabajadores para la mita, ni soldados para los ejércitos, ni curacas para administrar las provincias. Y lo más terrorífico, muchos creyeron que la enfermedad era una señal de los dioses, una maldición por haber ofendido al sol o por haber perdido el equilibrio cósmico. El miedo paralizó, la fe se tambaleó y el imperio se volvió vulnerable. Así, la viruela fue el primer conquistador, silencioso, letal y sin rostro. Preparó el terreno para la caída del mundo incaico, sin disparar una sola bala. 23. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el imperio roto desde dentro. Cuando el gran emperador Huayna Cápac murió repentinamente de viruela, dejó tras de sí un imperio sin heredero claro, en un momento especialmente delicado. Sus dos hijos, más destacados, Huáscar y Atahualpa, comenzaron una lucha fratricida que no solo dividiría al Tahuantinsuyo, sino que lo pondría de rodillas ante los conquistadores. Huáscar, respaldado por las élites de Cusco, fue proclamado Zapa Inca. Pero Atahualpa, que tenía una fuerte base de poder en el norte, especialmente en Quito, no aceptó la decisión. Así comenzó una guerra civil sangrienta que duró años, desgastando al imperio tanto militar como espiritualmente. Ambos hermanos movilizaron ejércitos enormes, formados por miles de guerreros, muchos de ellos obligados a combatir en una guerra que no entendían ni deseaban. Las batallas fueron brutales y las represalias contra los vencidos despiadadas. Las tierras se despoblaron, los tambos se vaciaron y las rutas comerciales se interrumpieron. Finalmente, Atahualpa derrotó a Huáscar y tomó el poder por la fuerza, pero su victoria fue breve. Apenas consolidado como inca, fue capturado por los hombres de Francisco Pizarro en Cajamarca en 1532. Lo más trágico es que la guerra civil dejó al imperio moralmente quebrado y logísticamente colapsado. No había tiempo para reorganizarse, ni soldados frescos, ni recursos suficientes para enfrentar una nueva amenaza. Cuando los españoles llegaron, no se enfrentaron a un imperio fuerte, sino a uno exhausto, dividido y traumatizado. Así, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa no solo fue una tragedia familiar, fue la grieta final por donde se coló el fin de una civilización. 24. Atahualpa y su rescate en oro, el pago más caro de la historia. Cuando los conquistadores españoles capturaron a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, no entendían del todo a quién habían apresado. Para ellos, era un rey poderoso, pero para los pueblos andinos, era un dios viviente. Su captura fue como detener al sol en el cielo. Atahualpa, consciente de su valor político y espiritual, hizo una oferta que hoy sigue asombrando al mundo. Prometió llenar de oro una habitación de más de 50 metros cuadrados hasta donde alcanzara su brazo levantado y hacerlo 2 veces más con plata. Un cuarto entero repleto de tesoros imperiales a cambio de su libertad. Durante meses, llegaron caravanas desde todos los rincones del imperio. Vasijas, estatuas, adornos, discos solares, objetos sagrados fueron derretidos sin piedad por los españoles para transformarlos en lingotes. Se calcula que el rescate ascendió a más de 6 toneladas de metales preciosos, pero todo fue en vano. A pesar de cumplir su parte del trato, Atahualpa fue sometido a un juicio falso, acusado de idolatría, poligamia e intentar sublevarse. Fue
condenado a muerte. Le ofrecieron la opción de ser estrangulado en lugar de quemado, a cambio de que aceptara el bautismo cristiano. Y así fue ejecutado, el 26 de julio de 1533. La muerte de Atahualpa marcó el fin simbólico del poder incaico centralizado. Aunque la resistencia continuó por años y surgieron líderes posteriores, la figura del Sapa Inca divino nunca volvió a tener el mismo poder unificador. Y el oro, ese oro que para los incas era sagrado, el sudor del sol, se convirtió en símbolo de traición. Fue el rescate más caro jamás pagado y el menos respetado. Un trueque en que se perdió mucho más que un emperador. Se perdió una visión, del mundo. 25. La traición de los huancas y otros pueblos indígenas aliados de los españoles. La narrativa popular suele presentar la conquista española como un enfrentamiento entre dos mundos, el europeo y el indígena. Pero la realidad fue mucho más compleja y más trágica, porque muchos de los pueblos indígenas que ayudaron a los españoles a destruir el imperio inca eran antiguos súbditos del Tahuantinsuyo. Entre los más notorios estaban los huancas, habitantes de la región central del actual Perú. Habían sido subyugados a la fuerza por los incas décadas antes y nunca olvidaron. Cuando Pizarro llegó, los huancas vieron una oportunidad, vengarse de sus dominadores y recuperar su autonomía. Ofrecieron apoyo militar, guías, alimentos e información estratégica crucial, pero no fueron los únicos. Los chachapoyas, los cañaris, los cusqueños disidentes y otros grupos menores también se aliaron con los españoles. Muchos creían que solo estaban cambiando de opresor o que podrían manipular a los recién llegados a su favor. Ninguno imaginaba la destrucción que se avecinaba. Estas alianzas fueron fundamentales. Sin ellas, los españoles, en número reducido y sin conocimiento del territorio, no habrían logrado avanzar tan rápido. Los ejércitos de Pizarro estaban compuestos, muchas veces, por miles de indígenas enfrentando a otros indígenas. La ironía más cruel es que, una vez derrotado el imperio, los aliados fueron traicionados, explotados y convertidos a la fuerza, al igual que el resto de la población andina. Algunos curacas conservaron ciertos privilegios temporales, pero el sueño de independencia indígena fue rápidamente aplastado por la lógica colonial. La historia de los huancas y otros pueblos aliados nos recuerda algo incómodo: la caída del imperio inca se aceleró no solo por las armas de fuego, sino también por heridas internas, resentimientos antiguos y alianzas desesperadas. 26. Existió un Eldorado inca escondido. Durante siglos, exploradores, conquistadores, buscadores de tesoros y aventureros han soñado con encontrar una ciudad mítica repleta de oro, joyas y maravillas ocultas en la selva sudamericana. Pero ¿y si te dijera que ese mito no está tan lejos de la realidad incaica? ¿Y si el legendario Eldorado tuvo su origen en un tesoro inca escondido? Tras la ejecución de Atahualpa y el colapso del poder central, corrían rumores entre los españoles de que aún existía un gran tesoro que no había sido entregado como parte del rescate. Este botín, supuestamente, había sido enviado desde Minonesín, Cusco hacia el este, y desapareció entre las montañas y la espesura de la selva. Algunos cronistas de la época aseguraron que sacerdotes y nobles incas lograron esconder miles de piezas de oro y plata en cavernas, lagos sagrados o templos secretos. Uno de los destinos más mencionados fue el legendario Paititi, una ciudad escondida en la selva amazónica del actual Perú o Bolivia, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. El mito de El Dorado, aunque nació como parte de la leyenda, el hombre cubierto en oro de los muiscas en Colombia, fue pronto mezclado con estas historias incaicas de riquezas ocultas. Los españoles, sedientos de oro, organizaron expediciones suicidas hacia el oriente andino. La mayoría terminó en desastre: selvas intransitables, enfermedades tropicales, conflictos con pueblos indígenas y ni una sola pepita de oro a 1900 la vista. Pero la leyenda no murió. Incluso en el siglo XX, exploradores modernos han intentado hallar restos de Paititi o del tesoro perdido de los incas. Algunos mapas coloniales indican rutas extrañas, otros lagos sospechosamente nombrados. Y las comunidades locales aún cuentan historias de ciudades escondidas que solo los elegidos pueden encontrar. ¿Existió realmente el Dorado inca? ¿Era una ciudad, un tesoro o una metáfora de la resistencia espiritual frente a la destrucción? Tal
Vez nunca lo sepamos, pero lo que es cierto es que para los incas el oro no era riqueza, era símbolo del sol, y por eso, si alguna vez escondieron sus tesoros, no fue por codicia, fue por proteger lo sagrado. 27. La cosmovisión andina, montañas vivas, lagos sagrados y un universo en equilibrio. Para los incas, el mundo no era un conjunto de objetos inertes, era un organismo vivo, sagrado, en constante diálogo con los seres humanos. Cada montaña, cada río, cada estrella tenía espíritu, nombre y propósito. Esta forma de ver el mundo es conocida como cosmovisión andina y es una de las más profundas y poéticas concepciones del universo que ha existido. En este sistema, todo está interconectado. El Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo presente, y el Uku Pacha, el mundo de abajo. Nada ocurría por casualidad. Los terremotos, las lluvias, las cosechas, las enfermedades, todo tenía un sentido espiritual. Las montañas, llamadas apus, eran consideradas seres tutelares. No solo eran guardianes del territorio, sino también ancestros. Se les hacía ofrendas, se les pedía consejo y muchas veces se elegían montañas específicas como lugares sagrados donde construir templos o realizar rituales. Vivir cerca de un apu era vivir bajo su protección. Los lagos y ríos también eran sagrados. El lago Titicaca, por ejemplo, no era solo una masa de agua, era el útero del mundo andino, donde habían nacido Manco Cápac y Mama Ocllo. Cruzarlo, tocarlo o beberlo tenía implicaciones rituales. Incluso las piedras, si estaban en el lugar adecuado o tenían una forma particular, podían ser consideradas huacas, objetos sagrados. La agricultura, el calendario y las construcciones se organizaban según los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Los sacerdotes observaban el cielo con precisión matemática, no para predecir el futuro, sino para mantener el equilibrio del mundo. En esta cosmovisión, el ser humano no era dueño de la naturaleza, sino parte de ella. La tierra no se explotaba, se agradecía. El agua no se contaminaba, se veneraba. Era un mundo de reciprocidad, donde todo acto tenía un eco espiritual. Y aunque el Tahuantinsuyo cayó, esta forma de ver el mundo sigue viva en los Andes, en los rituales de agradecimiento a la Pachamama, en las ofrendas a los apus, en las palabras quechuas que aún nombran al cosmos. El universo inca sigue respirando. 28. Moray, el laboratorio agrícola más avanzado del mundo antiguo. A simple vista, Moray parece un anfiteatro excavado en la tierra, pero basta observar un poco más para darse cuenta de que no es una ruina común. Es un complejo agrícola tan avanzado que algunos lo comparan con un laboratorio biotecnológico del mundo antiguo. Ubicado a más de 3.500 metros de altitud en 1900, el Valle Sagrado de los Incas, Moray consiste en una serie de terrazas circulares concéntricas que descienden en forma de espiral, creando microclimas únicos. Cada nivel tiene su propia temperatura, humedad y exposición solar. La función: experimentar con cultivos, adaptar plantas a diferentes condiciones y posiblemente incluso hibridar especies. Algunos estudios han identificado más de 20 tipos de microclimas en un solo sitio, lo que permitía a los científicos incas, probar cómo se comportaban distintos productos agrícolas a distintas altitudes. Gracias a Moray, los incas pudieron desarrollar variedades resistentes de papa, maíz, quinoa y otras plantas, lo que fortaleció la seguridad alimentaria del imperio. Estos conocimientos se compartían a través de la red de caminos y se aplicaban en distintas regiones según las necesidades de cada comunidad. Pero Moray no era solo un laboratorio, también era un centro ritual. El diseño de sus terrazas tiene una geometría tan precisa y armoniosa que parece alinearse con principios sagrados. Algunos investigadores creen que cada experimento agrícola tenía una dimensión espiritual. Cultivar también era un acto de conexión con la Pachamama. Hoy, Moray sigue en pie, silencioso, hipnótico, casi extraterrestre, pero no fue construido por alienígenas ni por magia, sino por una civilización que entendía la tierra como nadie. Una civilización que no solo sobrevivió en los Andes, sino que los domesticó, con inteligencia, paciencia y devoción. 29. El último bastión, Vilcabamba y la caída final del imperio. Aunque los españoles capturaron Cusco en 1533 y ejecutaron a Atahualpa, el corazón espiritual del imperio incaico no murió de inmediato.
En las sombras del vasto territorio andino, una chispa de resistencia seguía ardiendo. Su nombre era Vilcabamba y sería el escenario del último capítulo de una epopeya. Después de la caída de la capital, un grupo de nobles incas huyó hacia el este, guiados por Manco Inca Yupanqui, quien fue inicialmente un títere de los conquistadores, pero pronto se rebeló contra ellos. En 1536, lideró un asedio a Cusco con decenas de miles de guerreros. Aunque no logró recuperar la ciudad, su acto encendió una guerra prolongada de resistencia. Manco Inca y sus seguidores se refugiaron en una región remota de la ceja de selva, donde fundaron la ciudad de Vilcabamba, el último refugio del Tahuantinsuyo. Allí durante casi 4 décadas, los incas mantuvieron una corte, una administración y un ejército, soñando con reconquistar su mundo perdido. Durante años resistieron emboscadas, pactaron treguas temporales y enviaron mensajes a pueblos aliados. Incluso mantuvieron embajadores activos en regiones que aún guardaban fidelidad al antiguo imperio. Era un Tahuantinsuyo en exilio, un eco del pasado que se negaba a rendirse. Pero en 1572, el virrey Francisco de Toledo, decidido a erradicar cualquier símbolo de soberanía indígena, organizó una ofensiva final. Las fuerzas españolas avanzaron hacia Vilcabamba, capturaron a su último líder, Túpac Amaru I, y lo llevaron a Cusco. Allí fue ejecutado públicamente, marcando el fin oficial del imperio inca. Fue una escena escalofriante. Mientras la cabeza del último Zapa inca caía, el mundo andino quedaba huérfano de su último dios viviente. Pero su muerte no fue el final del espíritu incaico. Fue una semilla, porque siglos después, su nombre sería retomado por Túpac Amaru II, símbolo de una nueva rebelión, y más adelante por movimientos de identidad indígena que siguen luchando por justicia. Vilcabamba fue el último bastión, pero también el primer grito de una historia que aún no termina. Mirar bien, los incas no dejaron libros, pero dejaron montañas hablantes, caminos eternos y ciudades imposibles. No tuvieron alfabeto, pero supieron transmitir su memoria a través de piedras, hilos y rituales. No conquistaron con armas, sino con organización, reciprocidad y una espiritualidad que aún respira entre las nubes del altiplano. Su imperio cayó, sí, pero su legado sigue latiendo, en las lenguas quechuas que sobreviven, en las manos que aún tejen como lo hacían sus abuelas, en los rituales a la Pachamama, en la dignidad de quienes nunca olvidaron quiénes fueron. Y después de recorrer estos 29 datos increíbles y olvidados sobre los incas, solo queda una pregunta. ¿Y si los verdaderos conquistadores no fueron los españoles, sino el tiempo, el olvido y la indiferencia? Pero tú que llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa resistencia. Ayúdanos a mantener viva esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un me gusta si aprendiste algo nuevo o si te sorprendió lo que viste. Y no te vayas aún. En este momento está apareciendo en pantalla nuestro video sobre los vikingos como nunca te los explicaron. Haz clic, continúa el viaje y déjate llevar por las historias que el tiempo y el olvido quisieron enterrar.